Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien y espero que hoy disfruten este video que comparto con mi amigo en España, Chatu, con su canal de Tengo algo que ensayar. Buenas. Hoy vamos a hablar sobre Baudrillard, Jean Baudrillard. Vamos a hablar sobre la muerte, la realidad, si la realidad puede ser conocida. Vamos a hablar sobre la hiperrealidad y también vamos a hablar sobre el retorno de lo enigmático. Vamos a hacer un video o dos videos hermanos, entonces te invito a que veas el final del video y por supuesto vayas después al canal de Chatu para que veas la continuidad de la conversación, el debate. Nos daremos un poco de coñazo seguramente, él desde el punto de vista del teatro, yo desde el punto de vista de la filosofía, y veremos si hay algunos encuentros, muy probablemente no, Bueno, veremos cuáles. Entonces, nada, pues comencemos a hablar. La idea es comenzar a hablar ahora sobre eh, la muerte de la realidad de Jean Baudrillard, si la realidad es cognoscible o no, y luego pasaremos a hablar sobre los demás puntos en el canal de Chatu. Chatu, ¿cómo está la cosa por España? pues muy bien, aquí con un despliegue de medios brutal de cosas, porque claro, esto en realidad, aunque esté montado, lo estamos haciendo como una especie de directo, entonces no sé qué es lo que voy a necesitar para este debate de teatro y filosofía. Entonces, pues nada, pues muy bien, con muchas ganas de partirnos un poco la boca con filosofía y teatro, la verdad. Con cariño, siempre con cariño, hombre. Que se trata de debatir Sí, sanamente claro. sobre temas interesantes, jolín. Además, bueno, en mi canal vamos a hablar de... Si en este vídeo vamos a hablar sobre la muerte de la realidad, en mi canal vamos a hablar sobre el misterio, que ya hablaremos del misterio a lo largo de este vídeo, por eso es súper importante que veáis ambos vídeos. Y de qué manera el teatro podría ser una solución, o el arte en general, a ello. Que creo que, bueno, spoilers serán inevitables a lo largo de los dos vídeos, pero bueno, es lo que hay, son temas hermanados al final. Sí, correcto. Correcto. ¿Arrancas tú con el tema de la realidad incognoscible? Vale. Eh, bueno, en realidad me está teniendo un poco la trampa aquí, porque la estructura de los vídeos la tienes tú en las citas, pero bueno. Pero con cariño. El point. El point. Queremos hablar sobre que la realidad... O sea, todo esto vino de que nos planteamos... Bueno, yo escribí a Marcos y le planteé que me parecía que la idea de hiperrealidad de Baudrillard y el teatro tenía mucho sentido. En el sentido de que el teatro tiene una cuestión de que no es cognoscible. O sea, el teatro, una vez... O sea, no, es imposible conocer el 100% de un espectáculo. Esto ya lo hablamos en mi canal, concretamente en este vídeo, o no sé dónde estará la tarjetita ahora mismo que aparecerá, en el que hablábamos sobre si es posible entender un espectáculo o no. El point es que, desde el punto de vista, digamos, del estudio de lo performativo en el teatro, hay como dos cosas importantes, ¿no? Que es la parte semiótica y la parte performativa de un espectáculo. Siendo lo semiótico lo que es cognoscible a un nivel racional, a un nivel como, ¿no? De que tiene una trascendencia cultural, y luego está lo performativo, es decir, todo aquello que ocurre en el marco de la representación, pero como experiencia, y que una vez termina el espectáculo no puede volver a suceder. Entonces, estábamos hablando de que si realmente hay una parte que muere y que es efímera durante el teatro, sería como una especie de prueba, ¿no? De que la realidad, en tanto que constructo cultural, no es cognoscible, porque hay una parte importante, que es lo performativo de la realidad, que no puede ser conocido. Y ahí es donde ya te lanzo a ti la pelota a ver qué opinas tú al respecto. Sí, bueno, este problema sobre si la realidad se puede conocer o no, tiene que ver mucho con, tiene un nacimiento específico. Y a pesar de que siempre ha sido un tema de la filosofía, quizás el que hizo el comentario disruptivo al respecto es Kant, con Crítica a la Razón Pura. En este texto, Kant lo que va a decir básicamente es que la realidad en sí no se puede conocer. Ya a partir de aquí, Nietzsche va a decir cosas como no existen hechos, lo que existen son interpretaciones, y Jean Baudrillard va a decir la realidad ha muerto. Es muy curioso porque
en el siglo XX, pues muchas cosas murieron, ¿verdad? Murió Dios, murió el hombre, como dijo Foucault, y Todos muertos. Baudrillard va a decir, sí, murió todo el mundo, murió, y lo que también, si moría todo el mundo, también tiene que morir la realidad. Entonces, básicamente, Baudrillard lo que va a decir es, ha muerto la realidad porque hay una sobresaturación de los aspectos mediáticos en la realidad. Voy a de repente decir algunos ejemplos para hacerme más claro. Por ejemplo, si nosotros vemos una disciplina como la historia y estamos en un mundo enfrentado a los medios, a las redes sociales, a los medios de comunicación, y donde hay una instantaneidad y 140 caracteres y hay una sobresaturación en las redes sociales, ¿qué sentido tendría el historiador para definir o describir los acontecimientos? Además, en un mundo donde los saberes y los jodidos de la historia también tienen ahora el mismo lugar que los victoriosos. Entonces, cuando nos enfrentamos al tema de la realidad y a lo que Baudrillard va a pelearse, porque todo filósofo se entra a coñazos con algo o con alguien, con lo que se va a pelear es con la fórmula de la representación. Es decir, este sujeto que tiene un objeto enfrente y pues han habido 2500 años de historia sobre si el sujeto puede conocer el objeto en sí, inclusive, que es un poco lo que Chatú está tratando de dilucidar con el discurso, con el tema del teatro, y si inclusive el objeto puede influenciar al sujeto o si el sujeto puede influenciar al objeto. Entonces, bueno, ahí Baudrillard va a hacernos una frontera bastante desdibujada, va a diluir todo este tema y nos va a decir inclusive si nosotros atravesamos la era de la luz, que es la ilustración, lo que hay ahorita es una sobreexposición de esas luces. Entonces, hay una diferencia entre la realidad, que es lo que puede producir, y la hiperrealidad, que es lo reproducido o lo repetido. Entonces creo que aquí hay una clara evidencia, incluso con las redes sociales, cómo la gente simula su vida y actúa inclusive en su propia vida, y eso no necesariamente corresponde con la realidad cotidiana de la vida de cada uno. Ujú. Estoy de acuerdo. Y en ese sentido, es que en ese sentido el teatro tiene bastante que decir al respecto, porque hay una cuestión de que el teatro siempre se mueve en el... O sea, el teatro es, digamos, como una especie de deconstrucción extraña del binomio presentación-representación, ¿no? O sea, digamos, si pudiera hablar de que la realidad es lo que ocurre y la representación y la hiperrealidad es lo que es representado, el teatro siempre es una conjunción entre ambas y siempre, siempre, en todo caso, tiene que tener ambas realidades para existir. O sea, es más, de hecho, la que es imprescindible que exista es la realidad en sí, pero claro, todo hecho vital puede ser leído desde parámetros culturales, por eso en ese sentido siempre va a entrar en la representación, la parte hiperreal del espectáculo. Pero sí es verdad que no se puede desligar el teatro de eso, y de hecho, y aquí me gustaría decirte una cita de Artaud, que además Artaud lo estudió Derrida en su momento. Si hacemos teatro no es para interpretar obras, sino para conseguir que todo lo que hay de oscuro en la mente, de escondido, de no revelado, se manifieste en una suerte de proyección material, real. Y aquí, Roberto Abirachet, que es el que cita este texto, dice que en este sentido Artaud se refiere a dos cosas. Cuando se refiere a real, lo define como algo que es suficiente en sí mismo, único, una realidad ineluctable y no ilustrativa, reproducida y ofrecida a la interpretación, ¿no? Pero aún así, eso que se ve en el espectáculo está arrancado en vivo del ser, en absoluto como un fragmento reconstruido arqueológicamente, sino como una fuente que se entrega por completo en el agua que de la misma intenta entretener las manos. Dice entonces que el teatro es
es entonces el mundo que es tangente a lo real, sustraído a la repetición. Idealmente, no debería ser nunca mostrar dos veces la misma cosa sobre un escenario. Podría actuar sin trabas lo imprevisto del peligro y nadie atravesaría el umbral de un teatro sin saber que se arriesga a que su propia persona resulte lesionada. Entonces aquí, como estamos viendo, incluso en el caso de que el teatro se plantee como una repetición, ¿no?, de la misma obra, hay una cuestión que es irrepetible y que es la parte precisamente incognoscible del teatro, que está por definición en él. Por tanto, y aquí tengo yo una duda bastante grande, que es hasta qué punto se puede considerar el teatro, a pesar de ser una manifestación cultural, como algo que realmente, ¿cómo decirlo?, participa de lo hiperreal, ¿no? O sea, quiero decir, Ujú, si el ujú. teatro es una muestra en sí de que, o sea, yéndome a términos de Baudrillard otra vez, realidad contra hiperrealidad. Si el teatro necesita, para existir, de la hiperrealidad y de la realidad, y Baudrillard dice que la realidad ha muerto y que lo que nos queda es lo hiperreal, ¿esto no sería una contradicción? Quiero decir, ¿la existencia del teatro no sería una prueba de que Baudrillard no está en lo cierto? Ahí lo dejo. Claro, el tema está en que tú tienes, por ejemplo, dos cosas, con el tema de lo irrepetible que tú decías ahorita y que quiero regresar a un término que tú utilizaste ahora, que es la transparencia, que ese término es muy posmoderno. Eh, Cuando nosotros hablamos acerca de lo irrepetible, cuando tú hablas sobre el tema de lo irrepetible, uno le cabría la pregunta, ok, si es repetible el teatro, entonces significa que se puede reproducir, ¿ok? Pero también si al repetir la misma obra, no todo el mundo actúa de la misma manera y no siempre en los mismos espacios el espectador reacciona de la misma manera, que tiene que ver con incluso tu video, Chatu, de la ¿cómo es? Performatividad. De la per, este, de la performatividad, que te lo voy a colocar aquí arriba para que vayas a él. Y eh, me perdí dónde estaba lo repetible. Aunque el teatro puedas reproducirlo, no necesariamente se va a actuar de la misma manera y tampoco el espectador lo va a recibir, aunque sea el mismo espectador incluso, no se va a reproducir de la misma manera. Entonces hay como cierta paradoja, como tú dices, porque si bien es cierto, una cosa es producir o hacer la presentación, que es lo que hace un actor, hace incluso una simulación de un personaje, eso es irrepetible ¿A qué te refieres con y es simulación? único. Y es, claro, cuando tú estás, ok, creo que esto lo mencionaste también en un video, hasta cuando un actor hace toda una simulación por el personaje y hasta cuando hay una frontera donde está mostrándose el actor mismo. Ajá. Cuando es actuación, cuando es la persona. Entonces, este proceso de actuar, y yo que te estoy hablando de esto, tú darías mucho más explicación que esto que yo, pero hay una simulación con respecto a las características propias del personaje que tiene que actuar, porque si evidentemente yo estoy siendo Hamlet, pues evidentemente Hamlet tiene unas características completamente distintas que serían las de Marcos, ¿verdad? Entonces, Claro, pero de la si misma bien es cierto, manera, hay una participación. o sea, pero Sí, sí, dilo. de la misma manera que Hamlet tiene unas características concretas, si tú y yo somos actores y hacemos Hamlet, nuestro Hamlet va a ser siempre diferente. Va a ser distinto. ¿Sabes? Porque Exactamente. hay una cuestión, es que ese es el point, que, o sea, mira, de hecho, tengo otra cita y la pongo, es que, espérate, esta no es. El cuerpo fenoménico, que sería la parte del actor, ¿no? Que es, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, el cuerpo fenoménico es lo que dice Erika Fischer-Lichte, que es el cuerpo en sí del actor. O sea, el que no está todavía encarnado en un personaje, ¿vale? Ese cuerpo
Es la Ok. condición de posibilidad para que el cuerpo en sí sea entendido como objeto y como tema y fuente de construcción de símbolos. Si tú y yo no somos tú y yo, Sazo y Marcos, primero no podemos ser Hamlet, porque no existimos, o sea, no, es condición, o sea, que tú y yo existamos es condición de posibilidad para que Hamlet Ujú. exista, ¿entiendes? Y eso Ok, condiciona, o sea, y eso condiciona inevitablemente la representación, ¿sabes? Y que es algo que va claro, más allá totalmente. de lo que Shakespeare haya escrito en Hamlet. ¿Me explico? Ujú. No sé si eso aporta a lo que tú estabas comentando. Claro, quizás ahí pues nos metemos en una conversación de hasta dónde el teatro puede ser real, hasta dónde puede ser hiperreal, hasta dónde hay simulacro y simulación, como dice Baudrillard, y eh, dónde está la presentación. Eh, Fíjate que en Ilusión Vital, para hacerte también una cita de Baudrillard con este texto, Ujú, maravilloso, porque parte de lo que dice es que la humanidad en este proceso incluso irreversible de la hiperrealidad, ujú. él dice hay una pérdida de la ilusión de lo enigmático. Él dice, nada sobrevivirá como una idea o un concepto, nada, no habrá tiempo ni siquiera para imaginar los acontecimientos reales, ni siquiera tendrán tiempo para ocurrir. Todo será precedido por su realización virtual. Estamos tratando con un intento de construir un mundo totalmente positivo, perfecto, exento de la misma muerte. Entonces creo que en este sentido el teatro tiene un aporte muy importante porque si bien es cierto, hay toda una positividad, porque hay una puesta en escena, hay una afirmación en la realidad, el teatro te permite algo que, por ejemplo, no te permite el cine, no te permite los medios de comunicación, que es, y tú hablabas sobre esto en el video número eh, 6 de la De serie la de la serie. performance Ujú. sobre ajá, que el giro performativo daba la presencia de, eh, se presentaba la presencia del actor, el aura de los objetos y la atmósfera de los espacios. Eh, el teatro, con algo que decías que quiero retomar, que es el tema de la transparencia, pero que en tu video número 6 de la performatividad, dices que el giro performativo trajo uno, la presencia del actor, dos, la aura de los objetos, tres, la atmósfera de los espacios y que hay algo muy interesante porque el teatro te permite una presencia desde la ausencia. Esto no solamente significa que hay silencios, sino que además hay evocación. Y Vale, ¿me cuando... dejas hacer un apunte? Sí, Para la claro. gente que no lo sabe. El giro performativo, esto va sobre todo para vosotros los suscriptores de Marcos, es un evento que ocurrió más o menos sobre los años 50-60, que es que todas las artes se vieron imbuidas, o más bien, se vieron invadidas por el concepto de performance. Que lo que implica es que todo el arte se pone en relación con su consumidor. O sea, hasta los años 50 tú tenías un libro, ¿no? Y el libro y la persona no tenían nada que ver. Pero de repente, a partir de los años 60 y 50, surgen las novelas laberínticas, que son obras que tienes capítulos y tú los mezclas, ¿no? En base a lo típico de hacer tu propia historia, ¿no? Eso surge en los años 50 y 60. O sea, el arte se empieza a poner en relación con quien lo consume. Y para hacer que eso se convierta en una experiencia estética nueva. Y ese era el apunte. Claro, entonces, bueno, es que estamos hablando, finales de en los años 50, años 60, es cuando la posmodernidad comienza a tomar más forma. Porque si bien es cierto, para mí, y lo digo en todos los videos, o en casi todos los videos que tengo sobre Nietzsche, que para mí Nietzsche es el primer posmoderno porque es el primero que abre el tema de la irracionalidad y que pone de manifiesto la oscuridad de uno, o sea, diría Freud, todo este tema del subconsciente, el eros, el tánatos,
la posmodernidad pues comienza a agarrar mucha forma con estas fechas que tú has dado y que además no solo comienza a haber toda una revolución tecnológica de los medios comunicacionales que comienzan a saturar de interpretaciones, digámoslo en términos nietzscheanos, para entender un poco a Baudrillard, que es hijo también de Nietzsche, donde hay una saturación de interpretación, hay una guerra hermenéutica, una guerra interpretativa, que lo que hace precisamente es que no haya un digerir el acontecimiento. Aquí es cuando, de una forma muy simplista, Baudrillard va a decir la realidad ha muerto, porque lo que estamos es reproduciendo constantemente y haciendo una simulación de la realidad y no viendo la realidad misma. Te pongo un ejemplo muy sencillo, Chato. Mira, una vez estaba caminando por un mall y pues yo siempre he sido un medio cavernícola y veo que hay un televisor que se ve, pero una cosa espectacular. O sea, yo no entendía qué era lo que estaba viendo. Entonces me acerco al tema del televisor y me doy cuenta que el televisor es 4K. Y tú miras unos colores y miras una presencia de la imagen, cosa que también Baudrillard aborda mucho. Y tú, claro, tú te maravillas con todo este tema de más tridimensional o el tema de la alta definición. Entonces, el tema de la alta definición es una simulación de la realidad. Vos no ves con tus ojos así. Pero hay toda una búsqueda de simular y de perfeccionar, que eso también Baudrillard va a abordarlo mucho. El tema de queremos vivir, los sistemas se están perfeccionando, pero además hay toda una autodestrucción de los sistemas políticos, educativos, por todo este tema del perfeccionamiento. No les hemos dado espacio a lo que quizás abordaremos al final del video, ya desde tu canal, con el tema del retorno de lo enigmático, ¿no? Que el teatro me lo permite porque hay silencios, porque hay ausencias, porque hay una actividad del espectador distinta a que si yo estoy en el cine y yo estoy siendo bombardeado por los sentidos y por toda la simulación de la realidad. Es decir, en el teatro me permite hacer una interpretación, una digestión, pero a ver si explicas un poco más, porfa, Chatu, el tema de que la realidad es incognoscible, es decir, no se puede conocer en la obra misma. Vale, pues eso, pues mira, de hecho voy a citarte a Robert Avirache de otra vez, que habla sobre una cosa que dice Artaud, que dice que el teatro mantiene entonces una relación con la realidad que podría decirse de potencialidad, en el sentido de que se apodera de sus componentes conflictivos para llevarlos concretamente en su propio espacio hasta el mayor grado de violencia imaginable. Y no lo consigue... Y no lo consigue sino derribando el muro que separa lo posible de lo imposible y eliminando las censuras que canalizan la acción de los hombres para que puedan brillar con una luz incontestable. La necesidad. O sea, perdón. Para que pueda brillar con una luz incontestable, la necesidad. Reina del mundo. Con esto, lo que me quiero referir... Bueno, espérate un segundo. Porque, a ver, yo puedo decir, por ejemplo, yo no sé nada de teatro, pero lo disfruto, voy a ver la obra, voy a ver Hamlet, por ejemplo, voy a ver al amigo Shakespeare ahí, y pues yo estoy viendo y estoy percibiendo, estoy capturando la realidad como el escenario, los actores y el conjunto de espectadores hace una interacción siempre en retorno. Tú le decías el bucle... No recuerdo si era el bucle de retroalimentación. Ajá. Sí. Autopoyético, decía en el video. Eso es. En el video que te voy a colocar aquí arriba, porque estamos hablando sobre los videos de tu canal y no los estoy colocando, pero te los coloco aquí arriba. Vale. Pues mira, en ese sentido, decirte que hay un argumento que me parece aplastante en ese sentido, que es que el teatro no existe. O sea, me refiero, el teatro hasta que es, no existe. O sea, hasta el momento en el que se levanta el telón y hay espectadores viéndolo, el teatro no existe. Claro, sin más. El teatro existe. Entonces, por la interacción entre exacto, mira, actor, espectador. Exactamente. De hecho, y aquí sí te quiero citar algo que me parece súper importante. Esto lo dice Erika Fischer-Lichte también, que es la que hablaba de este concepto justo del bucle, ¿no? De lo de la relación. Okay. Que es que
toda realización escénica es siempre un acontecimiento, que por cierto, me hace mucha gracia que mencioné también Baudrillard el tema del acontecimiento, aunque no sea de la misma manera, pero toda realización escénica siempre es un acontecimiento social, pues en ella estamos siempre, por imperceptiblemente que sea, ante una negociación o estipulación de posiciones y de relaciones. Es decir, estamos ante relaciones de poder. Ah, sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, el teatro depende de que esas relaciones de poder existan para que se dé el teatro mismo. ¿Sabes? O sea, algo muy estúpido, por ejemplo. Hay muchas veces, o sea, digamos que hay como convenciones sociales, ¿no? Que entrarían dentro de esa cosa de... O sea, ahora sí, la interacción actor-espectador está codificada, me refiero. Siempre que hay una escena como tal, se aplaude. Al final del teatro se aplaude. Eso está codificado. Eso, digamos que podría formar parte de lo hiperreal. Pero hay veces que es como muy patente el hecho de... De hecho, hay muchísimo teatro que juega con esto, por ejemplo, ¿no? No voy a decir la obra porque no quiero hacer spoiler, pero hay una obra contemporánea maravillosa y preciosa, a pesar de lo que voy a decir, en el que lo que aparece es una persona succionándole los ojos a otra en escena. ¿Sabes? Es algo que está perfectamente pensado para provocarte a ti emociones y que tú, desde tu propia subjetividad e individualidad, tengas que reaccionar a la obra. Y aunque la obra sea muy buena, hay gente, y eso está pasando muchísimo en este tipo de teatro que se llama In-Your-Face Theater, que es que muchas veces cuando sales de una obra de In-Your-Face Theater no eres capaz de aplaudir porque estás tan jodido por dentro después de ver una obra de In-Your-Face que de repente no aplaudes. Entonces de repente se resignifica el aplaudir en sí. O hay momentos en los que, por ejemplo, ¿no? En un musical siempre después de un número aplaudes, ¿no? Pues si la escena... Hay veces que hay ciertas interpretaciones que te llegan tanto al alma que prefieres no aplaudir, que prefieres dejar un silencio entre escena y escena. Y la gente se pone de acuerdo para no aplaudir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso modifica completamente... O sea, me refiero, no es lo mismo yo, y esto como actor, no es lo mismo, ¿no? Que yo actúe para un público que está hablando y que está comiendo palomitas y que está no sé qué, que a un público que está en silencio. Claro. No es ni mejor ni peor, es un público diferente. Es diferente. Y diferente hay que abordarlo. Y hay cosas como técnicas como muy concretas. Por ejemplo, a un público que está como distraído, lo que tengo es que aumentar mi presencia escénica, técnicamente hablando, y hablar de una manera mucho más articulada, mucho más clara, para asegurarme de que la información, que esta sí sería la parte de la representación de la realidad, la información llega al espectador, ¿no? Pero claro, ¿cómo hago eso? Enfatizando la parte que es precisamente no hiperreal, es decir, mi presencia, el hecho de que yo existo, que estoy aquí ahora y que tengo una relación concreta y efímera contigo como espectador. Entonces hay una relación ahí clarísima entre, o sea, es como que en el teatro, incluso la división entre hiperrealidad y realidad sería como un poco absurda, porque ambas se dan a la vez y se influencian mutuamente, ¿no? O sea, digamos que todo lo que es efímero del teatro pasa al plano de lo cultural, digamos al logos todo el rato, y al revés. El logos pasa a lo performativo. Por ejemplo, si Shakespeare a mí me parece que tiene ese efecto casi siempre, que es que tiene monólogos que tú cuando los ves te quedas como, madre de mi vida, ¿qué acaba de decir este hombre? ¿Cómo lo ha escrito? Y te emocionas y de repente haces así y el de al lado te ve y te mira y también reacciona y no sé qué, y eso al final acaba llegando al actor, ¿no? Entonces algo que es el logos, que es un monólogo, al final repercute en el espectador de manera performativa. Esa reacción del espectador va a ocurrir y se va a quedar ahí y no va a volver a suceder, ¿no? Entonces... por eso Erika Fischer-Lichte le llama bucle de retroalimentación autopoético, porque es un bucle en el que hay un feedback constante tanto en el plano del logos como en el del bios, es decir, tanto en el plano de lo cultural, de lo hiperreal, como en lo real, ¿no? Y que es autopoético, es decir, que permiten que la obra se cree a sí misma, que la obra emerja de la mera relación actor-espectador. A pesar de que haya una escenificación, ¿no? A pesar de que haya un plan previo de cómo hacer esa obra. O sea, digamos en ese sentido podemos decir que el director no tiene tanto... O sea, el director tiene poder en la parte de la construcción de la obra, de la parte semiótica, ¿no? Y en teoría de las relaciones también. Pero en realidad, la representación dependerá siempre de la relación actor-espectador. Por tanto, es efímero. O sea...
Porque la relación se da y muere ahí. Ok. ¿Me explico? Sí, no se puede reproducir. Y es totalmente Incluso con los mismos contingente. Es totalmente Exacto, contingente, o sea, es el momento. exacto, incluso con los mismos espectadores. O sea, si tú hicieras una obra con los mismos actores y los mismos espectadores, Siempre va a ser pero en otro distinto. día, la obra sería diferente. Y es que eso es parte de lo que el teatro es. Porque sería diferente por dos cosas. Hay una, o sea, imagínate que conseguimos hacer una obra de teatro, o sea, esto es todo a nivel teórico, a lo mejor esto se hace en estudios y me corrigen. Pero imagínate, en el caso de que yo viera la misma obra y fuese exactamente igual. Esto es lo que nos pasa en el cine, por ejemplo, vamos al cine, lo que pasa es que el cine no puede reaccionar con nosotros, por tanto el bucle no se da, No hay, ¿no? claro. Pero tú si vas al cine dos veces, reaccionas de manera diferente y la reacción del público Sería distinta. sí ocurre en ti. O sea, me refiero, Ah, ok. es como que hay un bucle de retroalimentación entre el público. Lo que pasa es que no llega al plano del arte, porque el arte es inmutable, ¿no? Ujú. En el cine. Pero sí que cambia tu experiencia. La experiencia del cine se modifica, ¿verdad? Entonces, aunque yo vea la misma película dos veces, con las mismas personas, yo voy a pensar diferente, voy a reaccionar diferente por el mismo hecho de que sea la segunda vez. Ujú. ¿Sabes? O sea, hay una cuestión de la repetición que ya hace que la primera no exista. O que sustituya o que revise la primera experiencia. ¿Sabes? Claro. Eso en el teatro es extremo, porque en el teatro no solamente cambia la relación entre espectadores, sino cambia la obra de arte en sí Claro. misma. Claro, que creo que ahí ¿Sabes? hay algo interesante en el tema del teatro, que era esta diferencia que dice Baudrillard entre lo real y lo hiperreal, que básicamente una es la que produce realidad y la otra es la que lo reproduce. Pero fíjate algo, Chatu, una consulta para hacer un paréntesis y quizás después ir a la parte de la hiperrealidad y del retorno Del misterio. de lo enigmático, del misterio. Ahorita que acabas de decir el ejemplo del arte como lo grotesco que decías, ¿no? El tema de la succión del ojo. Me hiciste recordar que esta semana, la semana pasada creo, un amigo filósofo, un profesor de filosofía en España, Eduardo Infante, había publicado en el Twitter, en sus filorretos, el tema de si el arte, no recuerdo ahorita bien, lo pondré en la pantalla, pero no recuerdo ahorita bien el tweet, pero ponía la imagen de un niño ahorcado, guindado, y él decía que si el arte necesariamente es lo bello, o hacía referencia a este tema, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas acerca de toda la actuación o el performance que impacte, ya sea de manera positiva o, aunque estos son términos bastante relativos, pero positiva o negativa, que me haga disgustar, que me haga desagradar o que me haga hacer una contemplación y un éxtasis, ¿cómo queda el tema del arte con respecto? Porque tú mencionas incluso eh, ejemplo en uno de tus videos, que creo que es el primero De performance. del performance, donde habla sobre, comienza, creo que, si mal no recuerdo allí, que te lo voy a colocar acá arriba, donde haces la descripción de un teatro donde hay una actriz que pues llega hasta el extremo, ¿verdad? Entonces tiene que tomar partido, Sí. el público tiene que tomar partido para que la actriz no se muera. Entonces, Mayra Abramovich, dices, ¿no? Sí, ¿cómo se mira esto realmente desde tu punto de vista? El arte tiene que ir a lo estético. Yo le respondía incluso en el tweet que el arte tiene que ser, y utilizaba el término que no lo puedo decir porque utilizaba al mismo tiempo la fórmula deconstructiva de utilizar los paréntesis, de decir estético y ético al mismo tiempo. Entonces, claro, ante la imagen de colocarme el niño ahorcado, que era una cosa bastante impactante, ¿cómo se ve eso en el tema del arte, en el tema del teatro? ¿Hasta qué punto el tema de generar lo desagradable es artístico y no buscar el tema de la belleza? Tú sabes, la de Antigua Grecia, ¿no? O la época del Renacimiento, la búsqueda, que el arte es la técnica, viene de la palabra tecné. Entonces, y que en la posmodernidad abrió esa parte irracional y esa parte también oscura, como decía
Giorgio Agamben en el libro de la desnudez, en el capítulo de la contemporaneidad, ¿qué es lo contemporáneo? Entonces, bueno, básicamente él dice lo contemporáneo es este momento tiene que ver mucho con darnos cuenta que no solamente existen luces, que existen sombras también. Y esas sombras dentro de uno y cómo mostrarlas, ¿verdad? Sin meternos en el tema incluso, que sería interesante que pudiéramos hacer también algún video al respecto, como las artes modernas, que tú lo tocas mucho en videos, todo este tema conceptual ha desdibujado, por ejemplo, el tema de la presentación o la representación. Sí. Vale. Te estoy lanzando una pregunta complicada. A ver, en verdad no es tan complicada, o sea, me refiero. Ahí, y esto ya, mira, es como que hay un punto. O sea, hay un punto en que es muy fácil analizar el arte desde fuera. Y de hecho, yo estoy haciendo esto ahora mismo a pesar de que soy artista. Pero yo como artista, te digo que al final eso importa bastante poco, me refiero. El hablar de qué es grotesco, qué no, qué tal, importa siempre y cuando eso sea práctico para generar un efecto y generar un mensaje. Ok. Es más, no tiene ni por qué ser arte. O sea, nosotros ahora el dadaísmo lo consideramos arte, pero ellos a sí mismos, o sea, se consideran a sí mismos no artistas, sí, claro. ¿Sabes? Y hay muchas cosas que consideramos ahora mismo arte que se reivindicaron como no arte. Entonces, aquí la palabra clave es convención. O sea, hay una convención estética que depende de la época y que va cambiando. Habla de la institución, de la institución que dice lo que es arte. Claro, pero eso es algo que se... Pero ves, eso es súper hiper real, yo creo. O sea, eso se genera entre todos. La convención es súper cultural. Sí, correcto. Diría que es hipercultural. ¿Sabes lo que te digo? Yéndome un poco... Cogiendo un poco la manera de hacer palabras de Baudrillard. Porque realmente es algo que... Mira, para que te hagas una idea, ¿no? Me voy al teatro asiático, que a mí me encanta, ¿vale? Y comparo con el occidental. En el teatro occidental distinguimos entre danza y teatro. Okay. ¿No? Muy claramente. O no tan claramente. O sea, ¿cuál es la diferencia realmente entre bailarín y actor? Los dos se mueven, los dos se expresan. Ah, uno habla y otro no. Vale, pero un actor de teatro físico que tampoco tiene por qué hablar, entonces es un bailarín. Pero no es un bailarín porque no hace ballet. No sé si me explico. Entonces ya hay un punto en que ya las cosas se empiezan a dibujar. Y tú te vas al teatro no, tú ves teatro no, y según la traducción que leas, a ver, ahora no, realmente lo que más se traduce es como teatro no, ¿vale? Pero tú puedes ver en algunos libros que lo mencionan como danza no, en vez de teatro no. Ah, ok. Porque realmente allí no lo diferencian. Ahí es su forma de teatro o su forma de representación o de arte escénico, llámalo X, y ya está. Y esa dicotomía es como que no es importante. Y de hecho no lo entienden, es como... ¿Actor, bailarín? ¿Qué es eso? ¿Por qué diferencias eso? Es lo mismo, ¿sabes? Tanto es así que yo como actor de teatro musical, yo he estudiado danza, he estudiado ballet, he estudiado moderno, he estudiado jazz... A ver, no soy bailarín, porque no me dedico plenamente a eso y me falta técnica y habilidad por un tubo, porque no es mi especialidad. Okay. Pero yo he estudiado eso, al igual que un bailarín tiene que estudiar probablemente dramaturgia, porque al final, de hecho hay mucha gente que habla que la coreografía, ¿no?, es la dramaturgia. O sea, el coreógrafo es el dramaturgo de la danza, porque al final coreografía viene de coreos, grafos, coreo, movimiento, grafos, dibujar o no diseñar, y la dramaturgia viene de drama y de ergos, es decir, el conflicto del drama, ¿no? Es que eso tiene ya... O sea, digamos que drama, conflicto, ergos, trabajo. Okay. Realmente tienen como una cosa muy parecida, ¿no? Entre grafos y ergos podemos hablar de eso se llama de dramatopeya, también como creación del escenario, o sea, perdón, de creación de la acción, y en realidad hacen los dos lo mismo. El coreógrafo lo que hace es crear la acción en base al movimiento, y el dramaturgo lo que hace es crear la acción, ¿no? En general. El director teatral sería el dramaturgo, digamos, de la acción dramática. O sea, en realidad, como creadores de escénicos, coreógrafo y director serían lo mismo. Y de hecho, el director de una obra de teatro no podrías distinguir si es coreógrafo o es director de escena, porque haría las dos cosas. Haría un trabajo técnico con sus actores de cómo hacer las cosas y un trabajo sobre la composición del espacio, sobre todo eso, ¿no? Entonces,
Y esto llevándomelo al tema del grotesco. El grotesco no es más que una forma más. Ok. Una forma más del arte. Que está imbrincado en todas las demás cosas. Entendidas como... a ver, ¿cómo decirlo? El grotesco no es más que una manera de entender el arte. Esto, de hecho, el grotesco viene concretamente el concepto de Víctor Hugo, ¿no? En su libro del prólogo a Cromwell, él habla de que, bueno, es verdad, hay un arte que es como muy técnico, ¿no? Pero hay gente que es capaz de hacer belleza con lo intuitivo, con lo que se escapa de hecho, él inventa la idea de genio, ¿no? Los genios son los que son capaces de, dice él, extraer las leyes de la naturaleza y crear arte. Y hay arte que es bello por no seguir los cánones clásicos, ¿sabes? Ok, ok. Entonces, el point que siempre ocurre así en el arte es que hay un canon y se destruye. ¿Y se destruye por qué? Porque la sociedad es orgánica, es fluida. Claro, Entonces, claro. se tienen que crear nuevos cánones o nuevas maneras de entender el arte a medida que las sociedades van avanzando. Al principio, tenemos los cánones clásicos, que se malentienden durante 1500 años. De hecho, lo de las 3 unidades aristotélicas es mentira. Aristóteles nunca habló de 3 unidades aristotélicas, habló de una, la unidad de acción. La de tiempo y el espacio fue una mala interpretación que hicieron los renacentistas cuando rescataron los textos de Aristóteles en el año 1400, 1500 y pico. Y no fue hasta Sir Philip Sidney hace 3 siglos que dijo, perdón, fue Lessing, miento. Fue Lessing el que dijo, chavales, que os estáis confundiendo, que Aristóteles nunca dijo esto, ¿sabes? Y de hecho, tiene sentido, porque en el teatro griego dices, joder, si hay unidad de acción y unidad de espacio, perdón, si hay unidad de tiempo y de espacio, ¿por qué Agamenón de Sófocles ocurre en varios espacios y hay saltos de tiempo? Ok. ¿Entiendes? Entonces, al final, no importa tanto lo que las cosas son en sí como la convención que se hace a través de ellas, ¿vale? Y eso es lo que va cambiando. Lo que pasa es que tenemos muy metido en vena la idea del canon estético, porque es verdad que hay ciertas, y esto está hasta probado científicamente, que tendemos a la simetría, que tendemos a tal... O sea, es como, digamos, que nos atrae la simetría, o sea, pero nos resulta curiosa la asimetría. Y con ese principio biológico jugamos todo el rato, ¿no? Esto habría que preguntarle probablemente a un científico más que a mí. Pero yo te digo que esa dicotomía entre lo recto, ¿no? Entre lo clásico y lo grotesco, la deformidad y todo eso es algo que se juega y se lleva jugando desde siempre. O sea, la historia del arte se puede rastrear en base a esos términos. O sea, primero la era clásica, luego la edad clásica, que incluiríamos Roma, aunque no tiene mucho que ver en verdad. Porque de hecho en Roma existe la tragicomedia, que ya es un poco mezcla. Luego tenemos la Edad Media, entonces época oscura. Luego Renacimiento, época lumínica. Luego Sí. Barroco, época oscura. Luego Neoclasicismo, época lumínica. Luego Romanticismo, época oscura. Y luego ya viene el siglo XX que nos revienta la cabeza a todos, ¿no? Sí. Pero, que, o sea, que lamentablemente, chato, nos han hecho creer que la historia primero es una línea, ¿no? Quizás ahí los estructuralistas en el siglo XX se llevan el clavel con el tema de decirnos, bueno, todo es una trama. No es una línea, pero bueno, quizás es más sencillo definirnos, bueno, en la línea del tiempo, como si el tiempo, con esta idea occidental judeocristiana que él tiene un principio y tiene un fin, ni siquiera un tiempo griego, que es un tiempo circular, que por cierto está el tema del eterno retorno, que te coloco aquí arriba la tarjeta del video sobre esto. ese vídeo estaba muy guay. Ese vídeo estaba muy guay. Muchas gracias. Nos colocan inclusive como no solamente una línea del tiempo, sino que además hay una ruptura entre aquí más o menos comienza el Renacimiento, aquí termina el Renacimiento y comienza el Barroco. Y eso no es cierto. O sea, todo está completamente orgánico, entramado y siempre hay una contraposición con respecto a la postura. Incluso ahora en las artes Bueno, plásticas... es que es lo que decías tú. Sí, sí. O sea, es lo que decías tú sobre la historia, que ahora, como ha muerto la realidad, ha muerto la historia, en verdad. ¿Sabes? Y la historia al final, o sea, al final, aunque se basa en cosas objetivas, que son rastreables en documentos, la interpretación, la reconstrucción de los hechos que se hace en base a la historia es cultural. Totalmente. O sea, es inevitablemente cultural. O sea, si nadie coge esos textos y los interpreta, por mucho que existan los textos, no existen. Claro, claro. O sea, o pasas o sea, ¿ves? En este sentido va al contra del teatro. O sea, digamos que habría un BIOS de los documentos históricos que tenemos que convertir en cultura para que se trasciendan. Un saludo. Nos vemos en el próximo ensayo.